Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ha salido un nuevo parche para el Silent Hill, el parche 1.04, y hay muchas personas que ven mi canal que me han dicho: oye, ¿podrías mirar qué hace este parche? ¿Funciona o no funciona? Y hay otras personas que han ido más allá y me han dicho: oye, este parche que lo ha arreglado todo, ¿podrías darnos una nueva configuración con este parche ya todo arreglado? Y yo, como ya me conocéis los que seguís mi canal, yo no me quiero nada hasta que no lo pruebo. Y me he ido a probar el parche y estos son los resultados. ¿Ha cambiado algo? ¿No ha cambiado nada? ¿Ha mejorado el rendimiento? ¿No ha mejorado el rendimiento? Vamos a ver las notas del parche de Konami y a ver qué es lo que nos dice. Vale, las notas del parche de Konami, a ver, ¿qué es lo que nos comenta? Lo primero es, nos da pues muchas gracias por el juego, que nos habéis ayudado mucho, y nos dice, vale, el primer parche está aquí. Hemos tomado mucha atención a todos los problemas que nos habéis reportado y hemos mirado todo el feedback con los bugs, con el rendimiento y más. Muchas gracias por compartir. Bueno, básicamente esto es un peloteo que está bien, y nos dicen que han lanzado el primer parche. Según esto, vamos a mirar la parte técnica, que es la que nos interesa, porque la parte de gameplay en verdad no es nada que nos afectase de momento a nuestras Rock'n'Ride. Según esto, a ver, a nivel técnico, ¿qué es lo que ha cambiado con este parche? Pues mirad, se han reducido los problemas visuales cuando se utiliza la última versión de NVIDIA DLSS. Se ha añadido la opción de activar el DLSS Frame Generation en el menú cuando se usa DLSS para Super Sampling. De momento estos dos, nada que afecte a nuestras Rock'n'Ride. NVIDIA Reflex está ahora activa cuando DLSS Frame Generation está activado, es decir, el anti-lag que tenemos en AMD, pues lo mismo de NVIDIA. De momento 0 de 3. Se ha añadido soporte para el AMD FSR 3.11. Vale, esto nos aparecerá en los menús. Se ha añadido la opción para activar los AMD Fluid Motion Frames en el menú cuando se usa el FSR 3.1 Super Sampling. Esto era lo que nosotros conseguíamos con aquellas líneas de código en el engine.ini. No ha cambiado nada. Lo único que ahora no hay que hacer el truco del engine.ini. Se ha updateado Intel Nanite, conozco el Nanite de NVIDIA, pero no el Nanite de Intel, para que en los siguientes drivers que lo puedan soportar. Vale. Se ha mejorado el rendimiento y la optimización para Steam Deck. Se han arreglado pausas stuttering relacionadas con la generación del mapa del cielo. Se ha añadido una opción para activar o desactivar el HZB Cooling para solucionar un stuttering en algunas CPUs AMD o Intel. Esto, si no estoy equivocado, era lo que habíamos visto en mis vídeos, de que a veces el escenario tenía como una especie de parpadeo. Esto suele pasar porque hay objetos que no están en el mismo punto Z y se pelean entre ellos, están en el mismo punto Z y se pelean entre ellos para mostrarse o no mostrarse delante o detrás. Esto en principio tampoco no tendría que traernos ningún tipo de mejora de nada. Y se ha añadido todos los settings gráficos, ahora se guardan localmente. Supongo que antes se guardaban en el cloud. No, en el cloud no, porque ahora que pienso no había cloud, es extraño. Bueno, total. De todas estas líneas que hay aquí, hay específicamente 0 que digan que se ha arreglado el problema que tenemos con la Rock'n'Ride. 0. Y de todas estas líneas, hay 0 que digan que ha mejorado el rendimiento con la Rock'n'Ride o la Legion Go. Hablamos de nuestras máquinas que tenemos portátiles. 0. ¿Significa esto que no haya mejorado nada? No lo sé. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo esto en práctica. Empezamos viendo qué es lo que ha hecho el parche cuando tenemos el Ray Tracing desactivado. Con el Ray Tracing desactivado, siento decir que la calidad de imagen no ha mejorado en nada. Seguimos teniendo el mismo problema que teníamos antes. Los interiores están completamente hiperiluminados y no se ha solucionado nada. La niebla sigue estando ausente. No hay niebla cuando salimos en la parte de afuera. Exactamente igual. No ha mejorado nada. Este parche, cuando tenemos el Ray Tracing desactivado, no ha mejorado absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos el Ray Tracing activado? Con el Ray Tracing activado parece que todo sigue igual. La oscuridad ha vuelto porque es el Ray Tracing, es la iluminación de Ray Tracing la que se encarga de hacer
todo el tema de sombras, o sea que en ese aspecto bien, pero vamos a ver la niebla. Seguimos estando igual, en la Roca Light, cuando tenemos el Ray Tracing activado, la niebla sigue estando desaparecida. Se fue de vacaciones, no volvió, no estaba muerta, que estaba de parranda. No está, o sea que 0 de 2. 0 de 2 de momento. Pero bueno, también podría ser que no hayan mejorado el tema de la calidad de imagen, pero que hayan mejorado el rendimiento. Vamos a comprobar qué es lo que ocurre si miramos el rendimiento con el Ray Tracing antes y después del parche. Según mis observaciones, probando el juego, la versión del día 1 con este parche, con las mismas condiciones, yo personalmente no veo ninguna mejora e incluso me atrevería a decir que el rendimiento ha bajado un poquito. Seguimos teniendo la misma mala calidad de imagen, y cuando me refiero a mala calidad de imagen me refiero a que no tenemos niebla y que sin el Ray Tracing no tenemos una buena iluminación, pero es que ahora hemos añadido una bajada de rendimiento. Puede ser que hayan hecho mejoras. Si os fijáis, cuando estamos en la ciudad, si os fijáis en el gráfico de los milisegundos que se tarda en sacar un frame, vemos que es más estable con el parche. Alguna cosa han hecho, pero de momento esa estabilización en los tiempos de fotograma no los estamos notando porque aún siguen siendo inestables. Pero bueno, vamos a probar. Ya sabíamos que con el sistema que viene el juego no se podía jugar. Gracias a un vídeo que saqué en mi canal os propuse una modificación utilizando el DXVK, pero sin embargo tengo que decir que igual que con el Ray Tracing parece que tenemos el mismo problema. No solo es que no haya mejorado, es que parece que utilizando el mod para que se vea la oscuridad y para que se vea la niebla, el rendimiento ha empeorado. Hemos perdido fotogramas, hemos perdido rendimiento. Todas aquellas personas que están diciendo que ha mejorado el rendimiento, tenemos que tener cuidado porque puede ser que estén hablando de otros sistemas. Puede ser que estén hablando, he visto por ahí una de las personas que hablaba de que se había mejorado el stutter, pero claro, es que tienen una 4090. Tenía una 4090. Nosotros no tenemos una 4090, tenemos una Roca Light con una gráfica integrada o una Legion Go con una gráfica integrada, que en este caso es exactamente lo mismo. Para nuestras plataformas no parece que haya mejorado, parece que ha empeorado. Una sensación que sí tengo que han mejorado en algo es que parece que han reducido el consumo de la VRAM. Los parámetros son exactamente los mismos desde mi lado, y si os fijáis, la VRAM que me consume con el parche es 3,4 GB, mientras que con la versión del día 1 eran de 4,5 GB. Ellos están intentando mejorar, parece que, como he dicho, han reducido el uso de la VRAM y han reducido cierto stutter en el uso o en el cómo se procesan los fotogramas, pero en nuestras máquinas de momento no hemos llegado a ver ese beneficio. Este ha sido el análisis breve del parche, un vídeo mucho más cortito de lo normal. Y bueno, yo tenía esperanzas, sinceramente tenía esperanzas cuando todas las personas me contactaron y me preguntaron sobre el parche. Yo me pensaba que la imagen no se habría solucionado, porque como ya dije en mi vídeo, creo que esto no viene por parte del videojuego en sí. No viene de los creadores, no viene de Bloober, no viene de Konami, viene de otro lugar, viene de AMD y viene de Unreal, del motor gráfico, del motor de juegos de Unreal. Por lo menos era que las optimizaciones introducidas en general hubiesen ayudado a mejorar el rendimiento con las máquinas que tenemos, ya sea con el Ray Tracing como con el mod del DXVK. Y no, había una regresión. No sé, ahora mismo no sé si se puede revertir o no se puede revertir este parche. Yo diría que va a ser complicado revertirlo. Si no lo habéis aplicado en nuestra Roca Light, si no lo habéis aplicado todavía, no sé, retrasarlo o hacer cualquier cosa, porque parece que, honestamente, comparado con lo que teníamos, no parece que nos traiga nada nuevo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.